Bienvenidos a Encuentros con el Alma, un espacio para pausar, respirar y recordar quién eres en esencia. Soy Karen Rocha, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Encuentros con el Alma, un espacio donde las ideas, las voces y las experiencias se encuentran para expandir la conciencia, despertar el liderazgo y transformar realidades. Aquí se cruzan espiritualidad, sanación, crecimiento personal y empresarial, conversaciones que abren horizontes y dejan huella. Encuentros con el Alma, un espacio para despertar, crecer y trascender. Donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros. Hoy te invito a un episodio que nace desde una verdad muy poderosa. Cuando vives desde tu propósito, la abundancia deja de ser un sueño y se vuelve un camino real. Durante mucho tiempo nos han enseñado que para prosperar había que dejar el alma a un lado. Pero en la era en la que estamos, nos están enseñando otra forma de emprender. Una en la que tu esencia no solo importa, sino que es la base de absolutamente todo. Este episodio se llama Tu propósito también factura. Desde que el alma también puede ser rentable, vivir desde tu propósito, vivir desde esa pasión, eso que te conecta contigo, eso que te hace feliz. Hoy hablaremos de cómo unir espiritualidad con abundancia y prosperidad, sin culpa, sin miedo y con visión. Pero antes de sumergirnos a este viaje, te invito a que te regales unos minutos ahí donde estás para hacer una respiración consciente. Si puedes, cierra tus ojos, suelta tus hombros, afloja los músculos de tu cara, para regalarnos unos minuticos para respirar. Recuerden que la respiración es una técnica muy poderosa que nos permite estar aquí en el presente, aquí y ahora, para soltar todas esas conversaciones, ese estrés que hemos venido cargando en este día. Vamos a hacer una respiración de 4 tiempos en 4 ciclos. 4, 4, 4. Yo te voy a ir guiando. Solo permítete estar aquí y ahora. Vamos a iniciar. Vamos a inhalar en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 4 tiempos. Tres, 4. Sostenemos en 4. 1, 2, 3, 4. Y esta vez exhala y ves soltando todas esas cargas, todo aquello que no te permite estar en tranquilidad. 1, 2, 3, 4. Por tercera vez, nuevamente
Inhalamos y vamos a inhalar tranquilidad, esa paz. 1, 2, 3, 4. Siente los latidos de tu corazón. Siente cada célula de tu cuerpo. Sostenemos en 4, 3, 4. Y exhalamos y ves soltando todo eso que te está cargando. Y vamos a exhalar. 1, 2, 3, 4. Y ahora por último, nuevamente vamos a inhalar. Inhala toda esa paz, esa tranquilidad. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. Y vamos a exhalar, y al exhalar vas a soltar con la letra A, soltando todo eso, todas esas cargas, esa tensión, esas preocupaciones. 1, 2, 3, 4. Y deja ir. Recuerda algo muy, muy poderoso, y es la abundancia también comienza cuando haces silencio. Y mientras respiras, ahí donde estás, te recuerdo que esto es Encuentros con el Alma. Hoy hablamos de cómo conectar tu propósito con la prosperidad. Ya regresamos con una súper invitada que te va a inspirar muchísimo. No te muevas. El programa CLANES, Centros Laboratorio Artísticos Nacionales, es una iniciativa diseñada para fomentar la formación artística en los territorios, fortaleciendo a las organizaciones culturales y ampliando las posibilidades de creación y aprendizaje en las comunidades. Seleccionando a 152 organizaciones artísticas con una inversión que supera los 10.000 millones de pesos y abarcando 27 departamentos y 89 municipios, brindándoles un acompañamiento y seguimiento a través de 3 componentes: mentorías, comunicaciones e investigación. Este programa se realiza con el apoyo de CoCrea y en el marco del programa Artes para la Paz del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esto es Ágora Radio. Y regresamos. Gracias por seguir aquí en tu programa Encuentros con el Alma. Hoy tengo una súper invitada, una mujer muy especial para mí, y sé que para muchos de ustedes quizás ahí algunos y muchos la conocen. Gina Aliaga, una mujer que ha construido su camino desde el alma. Ha hecho de su propósito un proyecto próspero y expansivo. Gina es empresaria, coach de imagen y coach de sanación cuántica. Yo estoy muy, muy feliz y en gratitud con la vida y con ella por tenerla aquí en este espacio para hablar de lo que más le encanta a Gina y más me encanta a mí, y es vivir con propósito y vivir con propósito y vivir en abundancia. Bienvenida, Gina. Gracias por decir que sí a esta súper invitación. ¿Cómo estás? Hermosa, gracias a ti, gracias también por la invitación. Estoy súper honrada de estar contigo, de compartir este momento contigo. Y gracias por las palabras, por la presentación. Siempre es rico escuchar lo que las otras personas sienten de nosotros. Tan bonita, gracias. La verdad que para mí es un honor, tú sabes, siempre te lo he compartido, Gina, pues ya tenemos mucho tiempo de habernos conocido, y de hecho hemos estado
también compartiendo muchas vivencias en este camino de despertar de conciencia, de sanación interior. Gina, bueno, a mí me gustaría, Gina, que antes de iniciar nos compartieras un poco quién era Gina antes de encontrar su propósito, a qué se dedicaba Gina y cuál fue ese punto de quiebre en que tú decidiste parar y escucharte. Ok, bueno, me vas a llevar años atrás. Yo soy de Perú, nací en Perú, y a los 26 años me mudé para Estados Unidos. Entonces, vivo actualmente aquí en Carolina del Norte y entonces fui muchas cosas. Primero, bueno, mi país obviamente estudié, terminé mi carrera, estaba empezando otra cuando me dio la locura esta de venirme para este país y aquí fui como muchos inmigrantes, tuve un montón de oficios, ¿cierto? Que es un poquito lo que nos toca cuando empezamos una nueva vida, un nuevo país. En ese interín también pasé varios temas médicos que fueron como el inicio de ese propósito mío. Yo era una persona completamente escéptica, ¿sí? Completamente escéptica. Había pasado también, bueno, en mi historia, mi mamá perteneció a una religión bastante estricta, los Testigos de Jehová. Entonces, algunos años también estuve asistiendo a la religión con ella, a la iglesia con ella. Y luego, como que en esta parte de la adolescencia, decidí no creer en nada. Entonces, pasé como de creer en algo muy estricto, con leyes muy rígidas, a decir, no creo en nada porque no me hace sentido nada de esas cosas, ¿no? Entonces, gran parte de mi vida la pasé siendo una persona muy escéptica. Y cuando tuve esta parte médica, yo tuve un tumor cerebral y ese tumor cerebral me llevó a conocer lugares de mí que nunca yo pensé recorrer, ¿no? Fue una experiencia dura, larga, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso es largo, es tedioso, te enseña mucho la paciencia. Entonces, bueno, tuve una serie de cirugías, aún convivo con una parálisis facial a la que ya no le doy tanta importancia como al principio se lo di. Esta parálisis facial, que en algún momento se vio como nada, ¿cierto? Comparado al tumor era nada, también me llevó a pasar por un tema de depresión, por pasar ataques de pánico, ataques de ansiedad. Entonces también hubo todo este elemento, no solamente físico, sino también mental de mi historia, ¿no? Y en todos esos años, que fueron muchos, más de los que me hubiera gustado, me hacía mucha falta tener una fe. Y aquí no quiero incitar a nadie que vaya a ninguna religión, simplemente es como buscar hacia adentro, ¿cierto? O sea, saber qué es lo que realmente te conecta, qué es lo que realmente te hace sentir en paz contigo. Entonces, fue así que me abrí primero a lo que me era muy conocido, que era toda esta parte de la Iglesia Católica. A ver, en Perú son muy católicos. Y me acerqué también a ellos, me acerqué mucho al tema de los ángeles, me acerqué mucho al tema de la iglesia, de Jesús, pero ya lo hice desde una manera más adulta, ¿sabes? Como desde hacer sentido de lo que iba leyendo y de lo que iba recibiendo y no solamente tomar la información en crudo, pues, ¿no? O sea, como de niños uno como que no tienes la experiencia, ni la información, ni la conciencia para decir esto sí me parece, eso no me parece y tal, ¿no? Y así fue que llegué a toda esta parte holística, que te diré, al principio también fue como una batalla para mí, porque yo no quería creer. O sea, yo me burlaba de todo esto antes, ¿sabes? O sea, yo decía, ¿cómo la gente puede creer en estas tonterías y ¿no? De hecho, una amiga muy querida en algún momento en el Instagram me dijo, no puedo creer que tú estés hablando de esto, ¿no? Porque justamente tenía todas estas opiniones tan cerradas y rígidas sobre todos estos temas. Yo manejo mucho la numerología, creo que
Esa fue la primera herramienta que aprendí. Me encanta. De hecho, también ha sido una herramienta que me ha servido mucho, que la sigo utilizando. Y toda la parte del coaching de imagen, me entregué a eso porque eso era lo que más me afectaba en ese momento. Cuando yo me acerqué, para mí, o sea, te lo digo bien claro porque lo tengo claro, para mí el 2020 fue el año decisivo. Yo estaba haciendo mi último semestre en la maestría de textiles, ¿no? Y ahí fue también un encuentro muy bonito con todo este tema de las marcas y las marcas de lujo y la moda y tal. Tema al cual yo también le había dado yo le había dado mucha batalla, o sea, era algo que siempre, con lo que siempre me había peleado. Yo siempre decía que no me interesaba nada ese tema. Siempre estaba como pensando que siempre estaba pensando de que eso no era importante, que para mí lo importante era o sea, el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento. He estudiado muchas cosas también por eso. Y no era una persona que se arreglaba tanto, no era una persona que se preocupaba tanto de la imagen, no era algo que me hacía mucho ruido. Siempre he sido un poquito rara también, y lo sé porque, bueno, yo soy 7, ya hemos hablado de esto, tú y yo. Sí, sí. Entonces, no he sido la típica, pues, jovencita que estaba preocupada de cómo se veía y de tener un noviecito por ahí, ¿no? O sea, me interesaba cero el tema de los novios, me interesaba cero el tema de la moda, hasta que ya de grande, que fue lo que me afectó, porque yo viví con una parálisis facial severa, o sea, ahora se me nota un poco, pero cuando yo salí de la cirugía, yo tenía todo el lado derecho de la cara completamente caído. Entonces de hecho también me escondí mucho tiempo por eso, porque cuando yo salía a la calle, real, los niños se asustaban, ¿entiendes? Porque era algo muy severo, era algo muy notorio. Y obviamente eso también me llevó a explorar todo este mundo de la imagen, ¿no? Y para mí el 2020 fue eso, fue el punto donde tuve otro episodio médico súper rarísimo, porque yo perdí toda la fuerza del cuerpo, pero nunca nadie me supo decir qué era. O sea, yo fui a la sala de emergencias, me hicieron más de 30 exámenes y tengo ahí todo el historial, y nunca ningún doctor me dio un diagnóstico. Entonces estuve con esta debilidad súper rara que no me permitía hacer absolutamente nada, estaba literal echada en la cama todo el día. Y ahí fue que empecé a escuchar más ya estas cosas que me venían haciendo mucho sentido, ¿no? Empecé a escuchar más a todo el tema del desarrollo de la conciencia, todo el tema de la metafísica, el tema de la numerología también. Entonces, estando echada esos 4 meses, fue que yo sentí que, ok, a esto es donde yo quiero ir. Entonces fui cambiando también, porque desde ese momento yo tenía la idea de terminar el máster y entonces trabajar en alguna firma de textiles, en alguna parte de todo. Yo estudiaba mucho el tema de la logística, ¿no? Entonces tenía la idea de trabajar en eso. Hasta que pasó todo este tema, tuve que dejar la universidad, tuve que dejar ese semestre y ahí dije, bueno, vamos a probar esto de lo que tanto estoy huyendo, ¿no? Que fue toda esta parte espiritual, consciente. Bueno, pónganle el nombre que quieran, pero toda esta parte alternativa, ¿no? Y entonces ahí sí, bueno, yo soy una persona bastante terquita y también bastante, un tantito obsesiva, como lo somos todos, yo creo. Y entonces, ya que decidí, me metí de lleno. O sea, tú me conoces, tú y mis otras amigas que se paran burlando de mí porque tomo todas las clases, todos los cursos, todas las cosas. Entonces sí, así que me tiré a la piscina y me hice todas las terapias, todas las cosas que yo escuchaba, ¿no? Me hice todo, pasé por todo. Y de ahí también, claro, unas cosas me sirvieron, algunas cosas no, de algunas cosas sí me hicieron mucho sentido, otras no. Pero creo que mirando hacia atrás, ha sido muy rico el viaje. Ha sido muy lindo el viaje, ha sido muy amoroso, ¿sabes? O sea, sí he pasado por todos estos momentos y creo que
contigo también nos hemos acompañado bastante. Todos estos momentos donde uno piensa que no hay salida, que está todo demasiado oscuro, que no sabes si lo que estás haciendo tiene sentido. Y lo comparto y lo digo también porque nos pasa a todos, incluso en otras industrias también nos pasa a todos. No es lo diferente, lo malo, lo anormal, no, es lo normal. Nos pasa a todos, sobre todo a las personas que queremos emprender, que queremos tener negocios, nos pasa a todos. Pasamos por estos momentos donde nada tiene sentido, donde todo da miedo, donde te levantas y no sabes si ir para adelante, para atrás, para derecho, para la izquierda, y tienes un montón de dudas y un montón de miedos, y está perfecto. ¿Sí? Entonces, si están allí ustedes, o los que nos están escuchando, si están allí, respiren, dense un abrazo, reconózcanse. O sea, este juego, mira, bueno, ya les he dicho que yo he tomado un montón de clases, pero yo se lo escuché esto a Margarita Pasos y me ha servido tanto, y a Tony Robbins también, esto de la palmadita en el hombro, ¿cierto? O sea, si tú no te lo das, nadie te lo va a dar. Entonces, yo sí soy la loca que todos los días en la mañana se mira al espejo y se dice, estás haciendo un buen trabajo, Gina, que te vaya muy bien, te reconozco, y voy así porque es la única manera de entender que el valor tuyo va mucho más allá de los resultados que puedes tener en el día. ¿Cierto? Y que pues en un día no se crea un imperio, ¿cierto? O sea, es la suma de los días, la suma de las acciones, lo que va generando y creando los imperios. Entonces, en un día no se va a hacer. Y yo creo que aunque todos sepamos esto en la mente, en la lógica, en el fondo hay esta vocecita que ya quiere ver resultados al día siguiente de que tú lanzas algo o de que tú sacas algo, ¿no? Entonces ya quieres que todo el mundo te conozca, que todo el mundo te compre y tener cierta cantidad de ingreso mensual, y no pasa. Y no pasa, y está perfecto que sea de esa manera. Súper, wow, Gina. Muy interesante todo esto, lo que nos estás compartiendo. Y bueno, dijiste algo que eras muy escéptica. Todo lo que nos estás diciendo es la Gina ya con toda esa información, con todo ese proceso, pero compártenos un poco esa Gina escéptica cuando empieza a descubrir, pues, a través de todas estas herramientas, que hay muchas opciones, que hay un camino diferente al que tú conocías, y cuando empieza a llegar esa información de que uno puede vivir desde su pasión, desde que esa pasión también factura. ¿Cómo llegaste a esa información? ¿Cómo te cayó esa información? ¿Y en qué momento es que tú corroboras o compruebas de, óyeme, yo tengo un propósito, conecto con mi propósito y esto es lo que me va a generar la abundancia que soy? Porque pues somos abundantes. Pero ¿en qué momento es cuando haces ese clic? Ese clic yo lo hice como al año de haber lanzado mi marca y mi empresa, ¿no? O sea, yo lancé mi marca el 2021 y fue en el 2022 que hice ese clic, después de haberme criticado, de haberme hablado mal, de querer cerrar todo, de ya no hacer nada, ¿cierto? Después de llorar, de ver que no resultaba lo que estaba haciendo, o, a ver, no resultaba de la manera que mi mente me lo pedía, ¿sí? Porque pues yo ya quería tener, ¿cierto? O sea, un montón de personas que sigan mi cuenta, quería tener toda la agenda de mi día súper lleno, y nuevamente no sucede de un día al otro. Entonces, eso fue al año, y algo que siempre voy a comentar es que el gran regalo de un negocio es eso, es que nos permite crecer. Y cuando tú creces, realmente empiezas a entender y a internalizar, a sentir que lo que tú estás haciendo tiene un sentido, que aunque tu mente no lo vea en ese momento, sobrepasa la mente, ¿cierto? Tiene un sentido mucho más grande, tiene un sentido mucho más divino, mucho más pleno. Pero eso uno lo empieza a sentir cuando estás en el hacer, o sea, cuando ya te lanzaste a la piscina, cuando estás en el medio de todo. No es algo, o pues en todo caso no lo he visto
¿cierto? En todos los networkings que hago y las mentorías que tengo, no me he encontrado ninguna persona que me diga, yo desde el primer día me sentí súper bien con todo y sabía exactamente lo que tenía que hacer. O sea, ojalá haya y ojalá me lo encuentre, si es que así existe. Todavía no me lo he topado y siempre todos los mentores que he tenido y que tengo, las historias de inicio son historias duras, ¿cierto? O sea, hay gente que incluso quiebra y que pierde mucho dinero y tal, pero porque es parte del hacer. Entonces, el propósito lo vas a encontrar en cuando estás haciendo las cosas. Y es válido también cambiar. Yo he cambiado mi marca, me tocó volver a relanzarla, volver a hacer un cambio de, mm, de etiquetas y tal, porque ya no me sentía bien con lo que había hecho al principio. O sea, ya no sentía que había una relación entre las dos, ¿no? Entre la marca y tal. Entonces, yo creo que el propósito uno lo encuentra cuando ya estás haciendo lo que tu alma tiene claro para ti. Esto es algo bueno, no sé si lo han escuchado antes, pero a mí me lo han repetido muchísimo diferentes mentores, y es el concepto de que si tú ya tienes una idea de negocio, es porque tu alma sabe que eso ya es para ti. Es la Ok. mente la que te pone la duda, es la mente la que te dice que no vas a poder, es la mente la que te pone el pero, ¿cierto? O sea, todos los peros, todos los comos, eso viene de la mente. Pero la idea, esta cosa que sucede, que es mágica, que de la nada se te ocurre algo, es muy divino, ¿cierto? O sea, de todas las cosas que pudiste pensar y tener en la mente, justo bajaste esa idea, ya sea de negocio, de producto o de servicio. Entonces, porque tu alma ya sabe y tu alma ya está preparada para hacer eso. Entonces, sí invito a todos de que se atrevan a tomar esa magia y a hacerla material, ¿cierto? A ponerle ya un nombre, no sé, hacerle una cuenta, hacerle un branding para que ya lo puedan ver. Porque no, bueno, eso es lo bonito también, que si tú no lo haces, luego a otra persona se le va a ocurrir esa idea, ¿cierto? Porque todos tenemos acceso a la información. Y a veces pasa, ¿no? Que tú dices, no voy a decir nada a nadie porque si lo digo alguien se va a copiar, y no, la gente no se copia, sino que la gente también recibe información y hay unos que son más valientes que otros y esa es la diferencia. Pero sí, pero mi propósito lo encontré cuando ya lo estaba haciendo. Y eso es algo que también me honro y me agradezco, porque si no hubiese tenido los ovarios de empezar, porque hay que tenerlos también, nunca lo hubiese encontrado. Siempre me hubiera quedado con la pregunta de qué hubiera pasado si, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si me animaba a hacer eso? Si me animaba a decir o explicar lo que yo quiero. Y eso también es otra cosa. O sea, al principio es normal que no tengas todas las cosas claras. Date el permiso de cambiar todas las veces que requieras cambiar. Yo lo he hecho y aunque, a ver, idealmente, ¿cierto? Idealmente todos los que se dedican al marketing y tal te dicen que tienes que tener un mensaje claro, tienes que hacer eso. Sí, o sea, uno siempre tiene que tratar de ir por ese lado, ¿cierto? Pero si no lo estás haciendo, o sea, no es que no lo quieres hacer, sino es que estás buscando tu camino, ¿no? Entonces, no se hagan erróneos, no piensen de que no sé cómo hacerlo. Claro, no sabes cómo hacerlo porque no lo estás haciendo. Cuando ya lo empiezas a hacer, vas a encontrar el camino que para ti va a tener más sentido, y entonces ahí es cuando uno sabe qué hacer, cuando lo estás haciendo. Si no, pues uno siempre se queda con la pregunta y con el sí hubiese hecho esto, sí hubiera pasado tal. Entonces, anímense a ir por eso. Ahora, yo sí les digo algo, siento que estoy hablando un montón, pero bueno, sí les quiero decir algo. Yo casi cometo este error y gracias a Dios tuve un mentor que me dijo, no lo hagas, que es de no se endeuden para hacer sus negocios. Y eso es como, ya en otro momento hablaremos de esto, pero para que tú respetes la energía del dinero,
no te puedes endeudar. A ver, no es que no puedes. No es lo óptimo que te endeudes para hacer un negocio. Y yo sé que eso es contrario a todo lo que te dicen los financistas, no, los otros empresarios y y la razón es esta. Si tú no tienes el capital para generar tu negocio, es porque la relación con el dinero que tú estás teniendo no es la mejor, no es la correcta. Entonces, si tú no tienes el material para empezar, si tú te prestas un dinero de otra persona, no vas a tener la energía para sostener esa cantidad de dinero. ¿Sí? Wow. Por eso es que pasa mucho que la gente se endeuda y pensando de que todo va a salir bien, y al final yo siento que son más que las que menos, ¿cierto? La mayor cantidad de gente que hace eso termina perdiendo el dinero que se prestó, el negocio que puso, porque energéticamente no están preparados para recibir esa cantidad de dinero. Entonces, yo sí les digo, empiecen con lo que tienen. Ahora sí, como que préstense, usen mucho su creatividad, acomódense y pidan. O sea, de verdad que la gente se cree que, o sea, nos hemos creído mucho esta historia de que nadie te va a dar, nadie te va a prestar, y no es tan cierto. Yo lo he vivido. O sea, tú me has visto pedir en mis redes sociales, por favor, regáleme $1 para un viaje que quería hacer para un curso, ¿cierto? Sí. Y no lo hago porque, a ver, uno no lo hace, a ver, no, yo no lo hice porque de dólar en dólar no iba a juntar los $3,000 que necesitaba para hacer el viaje, ¿cierto? No se iba a dar. Pero cuando tú haces eso, cuando tú pides, estás moviendo la energía. Y al final, o sea, los que me regalaron, que sí también se los agradezco y me lo regalaron, fueron bastantes personas, pero no llegué, me acuerdo que creo que llegué a los $500 de las cosas que me regalaron, porque luego había gente que me decía, Gina, $1 no te va a alcanzar para nada, te mando $5 o te mando $10. Y es muy bonito, ¿cierto? Pero luego también ahí es cuando aparecen estos angelitos que todos tenemos, ¿cierto? O sea, yo tuve un tío que de la nada se apareció y me dijo, mira, yo te doy tanto. Y me completó para el pasaje y me completó para tal. Entonces, el tema también es pedir, porque no parte. El gran problema que tenemos con el dinero es que no sabemos recibir. Y parte de no saber recibir es que no sabemos pedir las cosas. Ahora, no les digo que sea fácil, o sea, yo me moría de vergüenza y me moría de, ay, ¿qué van a decir todos mis amigos, todos los que me conocen, que estoy pidiendo $1 para poder hacer el viaje, ¿cierto? Me moría de la vergüenza. Pero es eso, o sea, eso es parte del crecer y parte de cambiar la energía también. Porque, claro, va a haber muchísima gente que te juzgue y a mí muchísima gente me juzgó. Y el tema es que una persona que es adulta, emocionalmente adulta, sabe que eso va a suceder y sabes que no te va a pasar nada. O sea, mi vida no cambió porque estas personas me juzgaron. No cambió para mal, digamos, ¿cierto? Porque esas personas me juzgaron. No, ¿cierto? Cada uno tiene el derecho a su opinión, pero solamente es eso, solamente es la opinión de alguien. Entonces, ese, por ejemplo, fue un ejercicio que lo hice porque también una mentora nos lo dejó de tarea. No mucha gente lo hizo, yo sí me animé a hacerlo, pero me moría de la vergüenza. Pero fue muy bonito porque también fue hablarme de esa manera, ¿no? De permitirme crecer emocionalmente y decir, no pasa nada. O sea, los que te van a juzgar negativamente, lo van a hacer porque van a encontrar siempre algo. Y la gente que realmente siente agradecimiento o quiere ayudarte, pues te va a ayudar. Y lo más importante de esto, como les digo, es que tú estás moviendo la energía y te estás permitiendo también salir de lo que para ti es conocido. Y una cosa, ya con esto termino, es que recuerden siempre que todo aquello que te da vergüenza te baja muchísimo la frecuencia energética. La vergüenza es tal vez
la energía más bajita, incluso más baja que el odio, que es también algo tan castigado, pero la vergüenza incluso tiene una energía más baja que el odio. Entonces, todo eso que te da vergüenza, empieza a ponerlo en una listica y empieza a observarlo, ¿cierto? Desde dónde tienes esa vergüenza, por qué estás cargando con esa idea, cuál es la idea que te lleva a esta emoción de vergüenza, porque muchas veces también, como no lo estamos haciendo consciente, solamente estamos cargando lo que vimos de niños. Y eso es algo que no nos pertenece, no es de nosotros, pero pues lo seguimos cargando porque lo vimos desde chiquitos. Y es algo que te aleja tanto de poder justamente encontrar tu propósito. Es algo que te aleja tanto de justamente empezar a hacer tu abundancia, a generar tu abundancia o a facturar, ¿no? Pero bueno. Wow. Gina, muchísima información, mucha información. Creo que no solamente yo, aquí todos los que están conectados deben estar tomando nota, y les recomiendo que tomen nota porque pues esta información vale oro. Has dado bastantes herramientas, pues toda tu experiencia la has puesto aquí. Ahorita cuando estabas hablando, me sentí identificada en varios puntos, y sabes, iba a decir, qué chévere cuando nosotros antes de iniciar un emprendimiento tenemos claro el propósito de vida, pero no, también es chévere, y hay personas que lo han hecho, maravilloso, súper, bingo, pero el que no, por lo menos en mi caso, no fue así, y también lo fui descubriendo con el día a día, con esos altibajos, esos rasponcitos, como dice uno, y el alma conoce el camino, así que ella misma va buscando dónde es, con quién es realmente, en dónde siente gozo. No todos tienen la misma, digamos que fortuna de que haya sido con tanta facilidad, con gozo y con gloria. A algunos nos tocó un poquito llorar, parar, respirar, meditar, buscar coach, buscar mentores, distintas herramientas, ¿no? Pero a la manera en que cada quien lo haya elegido, y si ya tú emprendiste y si ya tú eres empresario, todos los que nos están viendo, y aún no lo has encontrado, no quiere decir que no lo tengas, no, estás en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Simplemente es cuestión de ir quizás hacia adentro y sentir realmente qué es lo que te gusta, ¿no? Porque fíjate que he conocido varios emprendedores, de hecho yo estuve ahí, donde el emprender se hacía y aún se hace, ¿no? Varios, desde la necesidad, del querer solamente tener plata, pero no el goce, no el disfrute, no eso que te apasiona, y está fuera de nuestra mente el pensar que lo que a mí me apasiona, sea lo que sea, lo que a mí me genera ese gozo, me puede generar dinero. Eso no todos tienen ese sentir, y no todos lo logran ver, y escucharte a ti, pues ahí es cuando digo, me entró ese fresquito de, bueno, sí, también estuve en ese proceso de que con los días, con el tiempo, fue que me fui encaminando. Interesante todo esto, Gina. Bastante información. Me encanta. A veces siento que hablo demasiado, pero de verdad también que han sido para mí esos 4 años hermosos, de mucho aprendizaje. Sí me gustaría aclarar una cosita más, que Sí. No solamente cuando hablamos de abundancia o prosperidad, necesariamente hablamos de dinero en efectivo. Y creo que esa es una creencia que a mí me costó tanto soltar, porque entonces yo decía, no, pero yo quiero tener tanta cantidad de dinero en mi cuenta del banco, ¿no? Y no es así. Si tú te das, eso fue otra de mis coaches que la amo mucho,
que nos compartió un archivo, y si quieres se lo comparto, si es que lo quieres compartir también, Ok. donde nos hacía escribir todo lo que te entraba en el día, todo lo que te salía en el día, que es la parte normal, ¿cierto? Lo que uno siempre encuentra en los archivos de Excel, pero también nos puso una columna de valor recibido. Y entonces ahí teníamos que poner todas estas cositas que recibíamos diarias, ya sean por regalos, ya sean porque, o sea, de distintas formas uno recibe dinero, ¿no? Te invitan a comer, te invitan un helado, te invitan un café, y es algo que tú gozas sin que tú estés pagando un billete de dinero por eso, ¿no? Entonces, o te dan un regalo, o te cae algo, ¿cierto? Te encontraste algo, te encontraste un billete de algo, y eso también es un ingreso que tú estás recibiendo. Y para los que estamos empezando, al principio, como estamos tan fijados en que tiene que ser el billete que vale tanto, ¿cierto? El que me tienen que pagar, a veces nos olvidamos de todo esto que estamos recibiendo, que también es abundancia, que también es prosperidad, y que no estamos haciendo conscientes, no estamos agradeciendo por eso. Y al principio, cuando uno empieza, uno tiene mucho de eso, porque entre que vas haciendo networking y vas conociendo gente, hay mucho intercambio, ¿cierto? O sea, que alguien te dé no sé, un consejo, por ejemplo, eso también es abundancia. ¿Sí? ¿Y cuánto vale eso? ¿No? Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido que pagar a mentores y ya sabemos cuánto vale la hora de esa persona, ¿sí? Pero sí les diría que también eso agreguen al flujo de caja que tienen siempre, también una columna de valor recibido, ¿cierto? Y ahí también puedes ver todo lo que estás recibiendo, y si quieres, ponle un precio, para que tú también entiendas de que la abundancia y la prosperidad no solamente es el dinero, porque esa es, creo, la creencia más fuerte que tenemos todos. Wow. Estás escuchando Encuentros con el Alma. Hoy hablamos de propósito, de sueños que se vuelven proyectos y de cómo la abundancia llega cuando caminas desde tu esencia. Ya regresamos con más de esta conversación poderosa. Colombia se abre al mundo en Nariño. Tierra de montañas, selvas y océano. En BioExpo 2025 la bioeconomía transforma nuestra riqueza natural y cultural en inversión, innovación y desarrollo. Del 2 al 5 de diciembre, ven a descubrir el país de la belleza desde el corazón del suroccidente colombiano. BioExpo 2025. Donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros. Estamos de vuelta en Encuentros con el Alma. Gracias por seguir aquí conectados en este espacio donde la espiritualidad se encuentra con la acción. Hoy estamos encendiendo esa chispa que transforma sueños en proyectos reales. Y aquí, junto a Gina, seguimos explorando cómo vivimos, cómo vivir y emprender desde el alma. Y también cómo conectar con nuestra prosperidad. Bueno, Gina, yo sigo anotando, no sé si me has visto, yo sigo anotando todo eso lo que nos estás compartiendo porque es bastante información. Bueno, eso es abundancia, eso es prosperidad. Así como nos acabas de decir, esto es el valor que nosotros también tenemos de ir colocando en nuestro Excel, como lo dijiste hace un momento. Gina, hace un momento también estabas mencionando cuáles eran esas creencias. Tocaste una parte de tus creencias que no te permitían dar ese salto. Hablando exactamente de las creencias, ¿cuáles fueron esas creencias que te estaban bloqueando y no te dabas cuenta? ¿Y cómo las identificaste? A ver,
Yo siento que la mayoría de gente está peleada con el dinero. Yo estaba peleada con el dinero. Y una forma de pelearse con el dinero, y aquí sí se los digo con mucho amor, es siendo tercos, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, tú recibes la idea de hacer un servicio, un producto y tal, sí hay que entender también que ese producto está, o sea, tú estás siendo canal de ese producto o servicio para que le entregues eso al mundo. Y el mundo tiene un sistema que ya está establecido, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros nos queremos pelear con el sistema del mundo, ahí es que nos estamos peleando también con el dinero. Esto que yo les acabo de decir es algo que he descubierto hace poco, creo que del año pasado, cuando otra vez estuve en tema médico. Entonces, yo aprendo mucho con el cuerpo. A ver, acá sí les voy a contar un poquito de números para que me entiendan. Yo soy del mes de mayo. Un poco el mes en el que naciste está conectado con los aprendizajes que vas a tener. Y el número 5 está muy conectado con todo lo que es el cuerpo, la energía vital y tal. Entonces, no es casualidad que me pase todas esas cosas médicas, porque es mi forma de aprender. Cada vez lo abrazo más y cada vez me es mucho más fácil salir de eso y me es mucho menos pesado para el cuerpo, ¿cierto? Porque obviamente empecé con un tumor cerebral, que ya son cosas mayores, ¿no? Y ahora lo último fue una cosa pequeña, pero también larga. Y también digo esto de pelearse con el sistema porque, a ver, yo soy un número 7 y los números 7 y los números 9 nos peleamos mucho con los sistemas. Y lo gracioso es que ambos números venimos mucho o estamos muy conectados con el tema del servicio, ¿sí? Como de todo el tema de la espiritualidad, de servir a otros, de guiar, de ayudar, de enseñar, pero al mismo tiempo nos estamos peleando con el sistema. Y aquí yo sí les digo algo que a mí me sirvió mucho, que lo hice también, que es, haz una lista de todas las ideas que tú tienes sobre el gobierno, sobre el dinero, sobre la gente millonaria, ¿sí? Porque todo eso son ideas que te llevan a pelearte con el dinero. Sí, o sea, la típica que el gobierno no sirve, los políticos son tal por cual, que la corrupción y la. Entonces, fíjate cuántas de esas ideas realmente son tuyas o cuánto estás comprando eso de tus papás, de tu familia, de lo que escuchas en la sociedad, etcétera, porque eso te aleja del dinero. El dinero está muy relacionado con una energía paternal, ¿cierto? Porque en el dinero encontramos ese tema de seguridad. Cuando tú tienes dinero, te sientes seguro, ¿cierto? Y está como este lado de protección, tranquilidad, cobijo. Y desde ese lado está conectado mucho con el tema de papá, de la energía masculina y también, por lo tanto, también con todo el tema del gobierno. El gobierno viene a ser como un papá de todos los ciudadanos de un país, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás criticando al gobierno, estás criticando a tu sistema, estás criticando a tu energía masculina, y por lo tanto también te lleva a tener una relación medio complicada con el dinero. ¿Sí? O sea, todo este tema de las deudas, por ejemplo, de endeudarse constantemente, tiene que ver con ese tema de la relación con el papá, ya sea el papá biológico, el papá gobierno, ¿no? El papá de los impuestos, ¿no? Si tú tienes también ideas contra los impuestos, que eso los empresarios lo he escuchado demasiado, lo escucho muchísimo. ¿Sí? De que todo el mundo trata de yo tenía de evadir. Yo tenía un mentor que lo decía muy, muy, muy franco y muy lindo, y él decía, no estés perdiendo tu energía en tratar de esconder los $200 que estás ganando, ¿cierto? O sea, y entonces me decía, muchas gracias, porque digo, claro, o sea, y él también decía, porque él es multimillonario, ¿no? Y él decía, a la gente que yo más veo quejarse del gobierno y de los impuestos son los que menos tienen.
y justamente tienen menos porque están demasiado conectados con el tema de carencia. Entonces, y eso también, y se los digo aquí a todos, eso también tiene que ver con una falta de madurez emocional, ¿no? Esta idea de que no vas a tener, de que no vas a poder, de que te va a faltar, viene desde una energía infantil, una energía adulta, emocionalmente adulta, te conecta con lo contrario, te conecta con la fe, con este sentido de certeza absoluta de que sea lo que fuese a pasar, no estamos hablando aquí de que todo va a ser bonito, sino que cualquier cosa que fuese a suceder para ti, tú vas a tener las herramientas de saberlo solucionar, de salir adelante, ¿cierto? O sea, no te digo ponte los anteojitos rosas y cree que siempre va a ser mejor. No es eso, ¿cierto? Sino es como que yo tengo la fe y la certeza absoluta de que lo que sea que venga en mi camino, yo voy a saber cómo salir de eso. Porque tengo las herramientas, tengo la inteligencia emocional, tengo el conocimiento, y si no lo tengo, sé dónde puedo adquirirlo, ¿sí? Entonces, un adulto piensa así, pero un niño es el que le da miedo porque, ¿qué pasa si no tengo? Entonces, ¿qué miedo? ¿Qué pasa si se van? Entonces, ¿qué miedo? Y la mayoría de personas vivimos en esa energía. Los 2 primeros años de mi negocio fue así, yo vivía en esa energía. Dice: "Uy, y no, ¿y qué pasa si no me llega? Y si no tengo, y si tal, y si tal". Es normal, pero también por eso lo digo en voz alta, para que tú observes en dónde estás y elijas moverte hacia otro lado. Uno de los grandes regalos que nos da una empresa, un negocio, es hacerte crecer. Sí, es emocionalmente llevarte a otro punto. Todas las personas que han mantenido sus negocios y que tienen o que han crecido, tienen negocios exitosos, sí o sí te llevas a otro punto emocional, de sobre todo creer en lo que estás haciendo. O sea, este tema de la fe no solo tiene que ver con una cosa de religión, sino es como creer en ti mismo, ¿cierto? Reconocer que lo que tú haces da valor, tiene un valor y que soy yo la primera persona que me lo tengo que reconocer. Entonces, eso es la parte bonita también de los negocios, que así como las parejas, ¿no? Nos mueven sí o sí, o sea, no nos dan opción a quedarnos en lo mismo, porque si te quedas en lo mismo, entonces probablemente no vas a seguir con el negocio. Wow. Pero esto de pelearse con el sistema, fue algo que a mí me sirvió muchísimo. Entonces, hagan su listita y observen qué es lo que están pensando, qué piensan de la gente que tiene mucho dinero. ¿Qué piensan? O sea, toda esta parte de que ellos son malos y los otros son buenos, ¿desde dónde lo estás observando? ¿De quién lo escuchaste? ¿No? Y hazle ahí el análisis de todas esas cosas, ¿sí? Para cerrar el tema de los impuestos, este mismo mentor, él decía, la mejor forma de que te sientas bien con los impuestos es que tú sepas cuánto tienes que pagar a tu país por los impuestos. Por ejemplo, si tienes que pagar 30%, entonces, si tú quieres ganar, por decir un número, ¿cierto? Si tú quieres ganar $10,000 al mes, ya sabes que de esos 10,000 tienes que aumentarle el 30%, porque el 30% es lo que vas a pagar en impuestos. Entonces, no hagas tu plan en base a los 10, sino en base a los 10 más el 30%. ¿Sí? Para que tú también estés más tranquilo y sigas con tus objetivos claros. Pero esas son ideas y creencias que a mí me sirvieron muchísimo. Y lo otro también que es algo que lo he compartido contigo antes, uno de mis objetivos es poder pagar $1,000,000 en impuestos. Porque si yo pago $1,000,000 en impuestos, significa que lo que yo he facturado ha sido muchísimo más que eso. Entonces, cuando tú estás pensando en la forma contraria, hasta tu cuerpo va a sentir mucha más expansión y ligereza a tratar de estar escondiendo o tratar de evadir las cosas. Y también por eso es que la gente que tiene mucho dinero tiene muchas formas yo no diría esconder, pero de utilizar el dinero de una manera diferente, que al final le permite pagar menos cantidad de impuestos de lo que pagan las otras personas, ¿cierto? No lo hagan negativo porque todo eso es legal. Y si es legal para ellos, también es legal para ti. Entonces,
no es que ellos sean los malos porque están usando algo que ya existe. La pregunta es por qué tú no lo quieres usar. O sea, por qué tú no llegas hasta ese punto para que también tú uses lo que es legal y tú también puedas sacar provecho de algo que es legal. Ok. Bastante información. Continuamos. Espero que estén tomando nota de todas estas herramientas porque son muchos tips los que Gina nos está compartiendo. De hecho, iba a solicitarte para toda la audiencia cuáles eran esas herramientas o esos ejercicios que a Gina le han funcionado y que quería regalarle a los que nos están viendo y escuchando para que ellos empiecen a caminar en su propósito y abrirse a esa abundancia, pero nos has compartido muchísimo, muchísimo. Gina, quizás, y estoy segura que hay muchos aquí que están conectados y pueden estar preguntándose, ok, han hablado de propósito, de abundancia, de prosperidad, pero quizás algunos de ellos no saben cómo encontrar su propósito. Están en ese emprendimiento y brevemente, Gina, porque ya estamos finalizando este programa, contigo me puedo quedar y sé que nos podemos quedar más de un día hablando de muchísimos temas, pero brevemente, Gina, para esos emprendedores y esos empresarios que aún no han conectado con su propósito, ¿qué les puedes decir? ¿Qué herramientas o qué ejercicio les recomiendas para encontrar su propósito? A ver, miren, yo como les dije que una de las herramientas que yo uso es la numerología, y cuando yo empecé con esta herramienta, esa era la pregunta que más me hacían: ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y hasta algunas veces renegué, ¿no?, de que me preguntaran eso. Les voy a decir 2 cosas que siempre digo. Todos los humanos tenemos 2 propósitos básicos. Uno es vivir, que yo sé que puede sonar tonto que lo diga, pero lo real es que la gran mayoría de personas ni siquiera sabe vivir. ¿Qué es vivir? Es tomar todas las experiencias que el día a día te pone en el camino, ¿cierto? Y casi nadie lo hace porque entonces qué miedo y cómo así que voy a hacer esto y qué vergüenza y qué pena, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha gente que ni siquiera está viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, el primer propósito es vivir y el segundo propósito es ser feliz. Ser feliz, uf. Esos son los 2 propósitos que todos tenemos, ¿sí? Ahora, si tú me preguntas cuál es mi propósito de vida, son esos 2. Es vivir tu vida, ¿cierto? Porque luego a veces estamos viviendo lo que el papá quiere, lo que la mamá quiere, lo que el esposo me deja, y no estás viviendo lo que tú quieres vivir. Por eso les digo que, aunque suene bobito, ¿no? En realidad mucha gente no sabe vivir su vida. Entonces, el primer propósito es vivir mi vida y el segundo es ser feliz. Ahora, teniendo eso claro, porque ya lo saben, o sea, de verdad que aquí ya les estoy ahorrando bastantes terapias. Cuando tú realmente integras esa información, cuando realmente la integras, porque lo primero que la gente hace cuando yo digo esto es, ay, no, porque todo el mundo está esperando como una cosa, ¿sabes? O quieren encontrar la respuesta afuera y la respuesta nunca está afuera. ¿Por qué? Por una razón básica. Nadie te conoce mejor que tú mismo. Entonces, nadie te puede decir qué es lo que a ti te hace feliz. Nadie lo puede decir. ¿Sí? Entonces, y por eso les digo que les he ahorrado terapias, porque hay mucha gente que que mal utiliza las herramientas holísticas para ese tipo de cosas. Entonces, teniendo e integrando, sobre todo integrando esas 2 verdades, pregúntate a ti, ¿qué te hace feliz y cómo quiero vivir mi vida? Y en esa respuesta vas a encontrar muchísima información para que empieces a moverte. No sé si te hizo sentido eso a ti, Karen. Claro que sí. ¿Qué te hace feliz y cómo quiero vivir? Gina, y para todos, no, Gina, mira, realmente me hizo mucho sentido y me fui en ese momento en que tuve ese quiebre muy fuerte en mi vida en el que
esas dos preguntas llegaron a mí y bueno, ya tú conoces mi historia y fue cuando también dije un pare en mi vida y fue en el momento indicado, porque realmente lo que en esa ocasión estaba haciendo no me hacía feliz y no me permitía vivir. Tú sabes muy bien, les quiero decir que a todos y a ti, Gina, gracias por acompañarnos en este episodio lleno de propósito y de verdad. Si algo quiero que todos ustedes se lleven es lo siguiente. Tu propósito no es un lujo, es tu camino natural, tu camino de vida. Y cuando caminas desde ahí, la abundancia fluye. Somos personas abundantes por naturaleza. Atrévete a dar ese primer paso, aunque tengas miedo ahí donde estés. La perfección no es el inicio, es la consecuencia de atreverte repetitivamente haciendo lo mismo todos los días, de una manera diferente. Gina, muchísimas gracias por compartir tu luz y antes de que te vayas, me gustaría que compartieras tus redes, dónde te encuentran, cómo pueden contactarte. Gracias a ti otra vez, Bella, por esta magnífica invitación. Me siento muy honrada. Gracias a todos los que han escuchado mis palabras, me han recibido. Gracias a todos. De verdad que comparto lo que he ido viviendo en estos años y también todo lo que he ido aprendiendo, porque algo que sí he hecho y que se los recomiendo también es que se regalen tomar mentorías, ¿sí? Con gente que a ustedes les conecta, que a ustedes les gusta, pero regálense la inversión de pagar por algo que va a ser útil para ustedes. Aunque no te cuentes la historia de que no tienes dinero, porque eso es lo primero, el primer bucle en el que tu mente te va a poner siempre. Entonces, sal de eso, y una manera de salir es invirtiendo y tomando las mentorías que tú requieres en el tema que tú requieras. A mí me encuentran en mis redes sociales, bueno, a ver, primero las redes sociales, ¿cierto? Yo soy Gina Aliaga en Instagram y en TikTok, y tengo la página de Tus Números Elegidos para todo el tema de numerología también, lo tengo separadito porque siento que así funciona un poquito mejor. En mi página web, ginaliaga.com, y ahí encuentran muchos de mis servicios. Yo soy una persona que le gusta hacer muchas cosas, porque he estudiado muchas cosas. Bueno, también gracias al consejo de Karen, ahora empecé con un servicio de branding energético, que es lo que también hicimos con ella. Entonces, si quieren el tema de numerología, lo encuentran ahí, todo el tema del coaching de imagen también. Sí quiero hacer la aclaración que el coaching de imagen no es la parte exterior, sino es la parte interna, ¿sí? Y hay que ser valientes también para hacerlo. Y estaré bendecida y agradecida de poder atenderlos o de poder contestar todas las preguntas que tengan. Gracias, hermosa, por esta invitación. Gina, para mí es un honor y tú lo sabes, siempre compartir contigo. Para mí ha sido un honor escucharte, que me hayas dicho que sí a esta invitación, porque así como tú me has aportado muchísimo valor, sé que en esta oportunidad le has aportado muchísimo valor a todas las personas que han estado ahí desde el inicio hasta este momento, tomando nota de toda la información que está brindando. Todo esto hace parte de nuestra abundancia, como tú lo dijiste. Gina, sabes que este programa es tu casa y bienvenida cuantas veces tú lo elijas. Gracias, Bella. Gracias. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión, Gina. Y gracias a ti que estás ahí, que has estado ahí desde el inicio hasta este momento, al otro lado de la pantalla. Gracias por abrir tu corazón y por escuchar la voz de tu alma. Recuerda que este espacio también es para ti, que esto fue Encuentros con el Alma y nos encontramos todos los lunes a las 8 de la noche para recordar que estás aquí para brillar, para crecer y crear desde tu esencia. Si quieres ser parte de este espacio o tienes una historia para contar, escríbeme por Instagram, Karen Rocha Ferrer,
y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao. Ágora Radio.